Bienvenidos a la sesión número 7 de Design Thinking. El día de hoy vamos a revisar información relacionada a la tercera fase del Design Thinking. Hoy hablaremos sobre la generación de la idea, ¿ok? Generación de la idea de negocio. Para desarrollar esta sesión, donde vamos a tocar la tercera fase del Design Thinking, recuerda que previamente a esto ya hemos revisado información de la fase número 1 del proceso de empatía. Hemos pasado por la fase número 2, en la cual hemos podido ya definir e identificar el principal problema a atender por parte del cliente. Así que nuestro trabajo en la sesión de hoy, la sesión 7, y en la próxima sesión, en la sesión número 8, va a estar orientado a la generación de ideas de las cuales vamos a elegir la más viable o probablemente conectemos más de una idea para entregar una respuesta o un resultado que pueda trasladarse finalmente a un prototipo de bien o servicio, el cual será sometido nuevamente a prueba con un pivote o testeo y pueda corroborarse el hecho de que hemos trabajado de manera exitosa todo este proceso o procedimiento. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a ver en la generación de la idea? Si bien es cierto, de momento ya tenemos identificado el principal problema que vamos a atender, ya tenemos de manera clara definido ese problema, lo tenemos mapeado con todas las herramientas que hemos visto en la segunda fase. Lo que tenemos que hacer ahora es convertir una idea de negocio en una oportunidad de negocio escalable y recurrente. ¿De qué forma? Debemos ahora poner toda nuestra actividad, manos a la obra, en base a generar la idea puntual y precisa que me va a ayudar a resolver el problema que tiene este potencial cliente. ¿Y cómo lo vamos a hacer o de qué forma se va a trabajar esto? Una herramienta que podrías utilizar es una bastante ya conocida, el famoso brainstorming o lluvia de ideas. ¿En qué se basa el brainstorming? Todas las ideas que puedan surgir relacionadas a la identificación de problema deben ser planteadas de manera gráfica. ¿Cómo que de manera gráfica, profesor? Ya habíamos mencionado antes esto, ¿no? Mientras más visual, mejor. Por ende, debes presentarlo de manera gráfica. ¿Cómo hacer una lluvia de ideas general y completa sobre la forma en la que podría resolver ese problema? Algo similar a lo que vimos en la sesión anterior, cuando hablamos del mapa de empatía, donde no tenía una estructura definida, una estructura base como punto de partida, sucede exactamente lo mismo en la generación de la idea de negocio. El brainstorming te va a permitir colocar de manera abierta, de manera libre, todas las ideas que tengas contigo que puedan ser orientadas o dirigidas, tanto tuyas como de todo tu equipo de trabajo, a resolver o atender un problema. ¿Ok? Recuerda que ahí radica la importancia de brainstorming, lluvia de ideas, no solamente ideas tuyas, sino ideas de todo el equipo de trabajo con el cual estás involucrado para desarrollar este proyecto. ¿Por qué es necesario que se trabaje con un equipo de trabajo y no de manera individual o aislada? Porque existen distintas posturas y puntos de vista sobre un mismo tema. ¿Ok? Existen diferentes formas y percepciones sobre un mismo problema y la forma de cómo se puede generar una idea que pueda atender o resolver este problema. Por eso es recomendable el trabajo en equipo. Recuerda también, nuevamente, mientras más visual mejor, así que toda esa información consignada en la lluvia de ideas debe ser plasmada de manera gráfica en una pizarra, en un muro, en una pared, en cualquier herramienta que puedas tener al alcance de la mano o un papelógrafo, pero debe ser presentado de manera visual, ¿ok? ¿Para qué sirve esa información? Para que todos los integrantes de tu equipo puedan conectar ideas entre sí y finalmente, no solamente quizás optar por una de ellas, sino al momento de conectar ideas, puedas generar no la idea solamente principal, sino ideas complementarias que reforzarían a la primera idea o propuesta de resolver el problema con el cliente. El brain writing, ¿en qué consiste?
El brainwriting consiste, número uno, en el brainstorming o en la lluvia de ideas. Cada uno de los integrantes del grupo o del equipo contribuía con sus propias ideas sobre cómo resolver o atender el problema principal. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del brainwriting, lo que estamos mencionando aquí es que en tiempo real, es decir, en ese preciso instante, en ese preciso momento, no es que cada uno ya tenga ideas predefinidas que ha colocado en un POSIT, a diferencia del brainstorming, donde has colocado tus ideas en un POSIT y las has pegado simplemente. En el brainwriting, lo que existe es la construcción de esas ideas, pero de manera paulatina. Es decir, comienza uno de los integrantes del equipo y elige pues un problema. El segundo de los integrantes, en base a esa información, puede generar otra idea de solución al problema. Le toca al tercero de los integrantes del equipo. No va a poner un POSIT, sino que en base a la influencia de los dos primeros aportes de los dos integrantes anteriores, va a colocar una idea adicional. Y así, de manera consecutiva. A esto se denomina brainwriting. ¿Qué diferencia hay entre el brainstorming y el brainwriting? En el brainstorming, cada uno aporta ideas individuales. En cambio, en el brainwriting, cada uno aporta ideas individuales, pero conectadas entre sí a las anteriores. Así que es una muy buena forma de realizar un trabajo en equipo que te permita consolidar ideas u orientarlas hacia un punto en particular. El drawstorming, ¿en qué consiste? Tiene casi la misma mecánica que el brainwriting, pero el drawstorming no consigna información de manera textual o literal. Lo que hace el drawstorming es consignar esa información, pero de manera gráfica, ¿ok? Consignar esa información de manera gráfica. Profesor, se parece muchísimo el brainstorming, el brainwriting y el drawstorming. En realidad sí guardan relación, porque en los tres tipos de herramienta haces uso de un trabajo en equipo. La diferencia nuevamente se encuentra en que el brainstorming es un aporte individual de ideas en un mapa general con la intención de conectar ideas. El brainwriting, ¿en qué consiste? Igual, en aportes individuales de ideas, pero que en este caso están conectados uno con otro, uno con las anteriores. ¿Ok? Es decir, está más orientado a mantener una sola línea de trabajo, o conectar ideas, no irte de manera, digamos, general por las ramas, ¿no? Ir a una misma línea de atención sobre un problema. ¿Cómo? Conectando ideas que guardan relación entre ellas. Y el drawstorming es exactamente lo mismo que el brainwriting, pero en este caso no vas a consignar ideas de manera textual. Lo que vas a hacer en el drawstorming es hacerlo por medio de gráficas. Porque acuérdate que mientras más gráfico, mientras más visual, mejor. ¿Ok? Entonces sí hay una relación entre el brainstorming, entre el brainwriting y entre el drawstorming. ¿Ok? ¿Existe una relación entre ellas tres? Sí. El trabajo en equipo. Pero la ejecución de ese trabajo sí es diferenciada. En el brainstorming, el trabajo se ejecuta en base a ideas aisladas que se consignan en una sola presentación, con la intención de simplemente conectar ideas de manera visual, ver toda la lluvia de ideas e intentar conectar algunas de ellas. En el brainwriting se construye en ese momento cada uno de los aportes de ideas por parte de cada miembro del equipo, pero de manera ordenada y tomando como referencia las ideas anteriores. Por ende, es un trabajo mucho más organizado u orientado a un resultado en particular. Pero eso sí, no son infalibles, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propio margen de error. Y en el drawstorming es exactamente lo mismo que el brainwriting, solamente que en el drawstorming los aportes se construyen de manera gráfica. Los aportes se constituyen de manera gráfica. Otras herramientas que también podemos utilizar en la generación de ideas vendrían a ser, por ejemplo, la matriz 2x2. ¿En qué consiste la matriz 2x2? La matriz 2x2
está representada por 4 cuadrantes. ¿Ok? 4 cuadrantes. Es similar a un plano cartesiano. La matriz 2 por 2 está representada por 4 cuadrantes. ¿Ok? Donde para crear esos cuadrantes hemos tenido que utilizar dos variables. En este caso, se está utilizando la matriz 2 por 2 para evaluar transportes para un viaje largo. ¿Y cuáles son las variables que se están utilizando? Comodidad versus costo. ¿Ok? Comodidad versus costo o inversión por la prestación de este servicio. Vamos a tener un sentido positivo y un sentido negativo de cada una de esas dos variables. Como te dije, similar a un plano cartesiano. ¿Ok? Similar a un plano cartesiano. Vas a cruzar información de dos variables. Cada variable va a tener un sentido positivo y uno negativo. ¿Ok? Uno de mayor impacto y uno de menor impacto. Obviamente los que son de mayor impacto van a ir en dirección hacia arriba cuando tengas la variable vertical y hacia la derecha si tienes la variable en orientación horizontal. ¿Qué es lo que estamos evaluando en este ejemplo? El transporte para un viaje largo. Voy a evaluar las variables de comodidad y las variables de costo. Número 1. Lo que voy a hacer es identificar medios de transporte en base a comodidad. Hacia el lado izquierdo, desde la bicicleta, el autobús, una motocicleta y el barco. Menos cómodas, ¿no? Y hacia el lado derecho tendré mayor comodidad. Un coche compartido probablemente, tu coche propio, un tren, un avión. Muy bien, hacia el lado izquierdo, la primera variable en este caso, que es comodidad, ha sido evaluada en un aspecto y sentido positivo y negativo. Para un viaje largo, ¿qué medio de transporte sería más cómodo? Un coche compartido probablemente, un coche propio, un tren, un avión. Para un viaje largo, ¿qué transporte sería menos cómodo para el usuario? Un viaje largo, obviamente una bicicleta no sería la mejor opción. Un barco probablemente tampoco. Una motocicleta no. Y un autobús tampoco es una excelente opción. Pero vamos a cruzar esa variable con la información obtenida de la variable costo. En sentido hacia arriba sería un costo más elevado y en sentido hacia abajo descendente sería un costo menor. De estas variables, voy a trabajar con la variable costos. De esos medios de transporte que acabo de mencionar, ¿cuáles son baratos? El barco, que también era poco cómodo. El coche propio, el tren y el avión, que también son económicos y son cómodos. Pero tengo otras opciones. La bicicleta, el autobús y la motocicleta son mucho más económicos, pero no dejan de ser incómodos para un viaje largo. El coche compartido es caro, profesor. Sí, pero también es cómodo. ¿Por cuál de estos cuadrantes debo optar? Acá tendrías que realizar el análisis de qué es lo que se acerca más al segmento de clientes que has elegido, al segmento de clientes del cual has levantado la información. ¿En base a qué? Acá he utilizado la variable costo o precio de oferta de servicio versus comodidad. Pregunta, ¿qué prevalece más en el segmento de clientes que tienes? En ese segmento de clientes que ya mapeaste. ¿Qué estilo de vida? El estilo de vida moderno, el estilo de vida progresista, el estilo de vida probablemente tecnológico, el estilo de vida emprendedor y cuáles son las características de ese estilo de vida. En base a ello tendrás que elegir uno de los cuadrantes y trabajar en base a esas ideas concebidas dentro del cuadrante. El de superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. Esta es la herramienta de la matriz 2 por 2.
Esta herramienta se llama matriz 2x2. Nuevamente, para hacer un resumen sobre lo que estamos viendo de momento. Estamos en la tercera fase del Design Thinking, estamos en la fase de generar ideas. ¿Ok? Tu idea acá finalmente debe trasladarse en un modelo de negocio escalable y recurrente. ¿Cómo atiendes el proceso de identificar ideas de negocio? Número uno, puedes utilizar el brainstorming, como hemos mencionado, una lluvia de ideas de manera individual, aportada por cada uno de los integrantes del equipo, en base a qué? A su propia perspectiva y observación sobre una situación. ¿Ok? No todos tenemos la misma forma de resolver un problema. Existen muchas veces pensamientos disruptivos, ideas disruptivas que rompen con la estructura clásica de causa-efecto, ¿ok? Lo ideal es justamente encontrar esas ideas disruptivas. Otra herramienta, el brainwriting. ¿En qué consiste el brainwriting? Es casi lo mismo que el brainstorming, solamente que acá, uno por uno, cada uno de los integrantes del equipo va a ir consignando su aporte o su idea conectada a las ideas anteriores. ¿Ok? Acá cada uno trabaja de manera individual, pero conectando ideas entre sí. Otra herramienta, el drawstorming. ¿En qué consiste el drawstorming? Es casi lo mismo que el brainwriting, solamente que en el drawstorming, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? En el drawstorming, lo que debes tener en cuenta es que los aportes que vas a construir no van a ser textuales, no van a ser literales, van a ser aportes que deben constituirse de manera gráfica. ¿Por qué? Esto siguiendo la línea de que mientras más visual, mejor. ¿Ok? Eso lo hemos visto desde la primera fase del design thinking, desde el proceso de empatía. Y no vendría a ser la excepción ahora que estamos construyendo una lluvia de ideas, ahora que estamos desarrollando propuestas que podrían conectarse entre sí para finalmente trasladarse en un bien o servicio, que es el que vamos a desarrollar en la fase número 4, que es el prototipo. Así que de momento, estas tres herramientas, el brainstorming, el brainwriting y el drawstorming, se conectan entre sí, tienen casi la misma mecánica de trabajo, pero el impacto del resultado que entrega cada una de ellas es completamente diferente. Recuerda que también hemos hablado de la matriz 2x2. ¿En qué consiste la matriz 2x2? En la matriz 2x2 vas a construir una especie de plano cartesiano, ¿ok? Donde vas a tener dos variables que se cruzan para poder realizar la creación de cuatro cuadrantes. Esas dos variables deben ser las que, entre comillas, tú identificas que tienen mayor impacto sobre el segmento de clientes, ¿ok? En este caso, ambas variables que se van a cruzar deben tener un sentido positivo y un sentido negativo, ¿ok? Mientras más se aproximen hacia arriba o hacia la derecha, el sentido es positivo. Mientras más se aproximen a la parte inferior o al lado izquierdo, va a ser un impacto negativo. Esta información sale igual de una lluvia de ideas en general, ¿ok? Identificando ideas cómodas y baratas en el cuadrante superior izquierdo, ideas cómodas y baratas, mucho más, menos baratas, identificando ideas más baratas y más cómodas en el cuadrante superior derecho, ideas menos baratas y más cómodas en el cuadrante inferior derecho. Finalmente, una vez que mapeas tus ideas en los cuatro cuadrantes, el detalle está en tomar una decisión por cuál de estos cuadrantes te vas a orientar. ¿Y cómo tomas esa decisión? Para tomar esa decisión, vuelves a la persona con la que has hecho el proceso de empatía y empiezas a describir el segmento de cliente al que pertenece. ¿Ok? Todas las variables de segmento de cliente. Por ejemplo, en tema de sexo masculino, femenino, estado civil, de repente tiene relevancia o no, ubicación geográfica, probablemente nivel socioeconómico, el estilo de vida, etcétera. Pero el principal punto que te va a ayudar a definir cuál de los cuadrantes es sobre el cual vas a trabajar y vas a tomar esas ideas,
Uno de esos principales puntos es el estilo de vida del cliente. ¿Ok? Muchos piensan que es el nivel socioeconómico, pero eso es falso. Porque los clientes en la actualidad no compran costos, no compran precio. ¿Ok? Acuérdate de eso. Difícilmente compran costo o compran precio. Compran, entre comillas, tendencia, moda y diferenciación. Por ende, este tipo de rasgos o características va a verse reflejado dentro del estilo de vida que posee este cliente. Estilos de vida, tiene 6 estilos de vida, de los cuales tendrás que elegir uno para vincularlo al cuadrante en el cual vayas a ejercer mayor grado de influencia para identificar esa idea de negocio. Esta herramienta se llama matriz 2x2 y puedes cruzar cualquier tipo de variable. Revisemos algunas preguntas. ¿Cuál es la herramienta que permite desarrollar una lluvia de ideas por medio de gráficos? Lluvia de ideas por medio de gráficos. En este caso, tenemos al Drawstorming, así es, por medio de gráficos. ¿Qué herramienta permite desarrollar un análisis de variables con cuadrantes? Exactamente con 4 cuadrantes. Lo acabamos de ver. Vendría a ser la matriz de 2x2. Tercera pregunta. ¿El brainstorming debe ser libre o dirigido a un punto en particular? El brainstorming, acuérdate, debe ser libre. ¿Ok? El brainstorming debe ser libre, es el aporte de construcción de ideas individuales por cada uno de los integrantes del equipo, desde su propia perspectiva. Es decir, mientras más disruptiva la idea, mejor. ¿Dónde es orientado cuando hablamos del brainwriting? ¿Ok? Porque acá prácticamente estás condicionado a que tu aporte o tu idea vaya conectada con las anteriores. La matriz 2x2 evalúa respuestas positivas o negativas o evalúa gradualidad. Evalúa respuestas positivas o negativas o gradualidad. Evalúa gradualidad. Las respuestas no son positivas o negativas. ¿Ok? En un 100%. Pueden ser negativas, pero tienen un nivel de gradualidad sobre el cual puedes trabajar, con un moldeamiento, una mejora, una nueva versión sobre el bien o servicio que pretendes desarrollar. ¿Ok? Recuerda que la matriz 2x2 evalúa respuestas positivas o negativas, no necesariamente. ¿Qué evalúa? Gradualidad. Y finalmente, la fase de generación de ideas es la tercera fase del design thinking. Acá creo que sí coincidimos en que es la tercera fase del design thinking. ¿Ok? Esta es la tercera fase del design thinking. Hasta acá, solamente hemos visto herramientas en la primera parte de generación de la idea de negocio. En la sesión 8 vamos a revisar la segunda parte de generación de ideas de negocio. Y veremos algunas herramientas adicionales para generar la idea de negocio, en particular una para emprendimiento, una cuando partes absolutamente desde cero. Ha sido todo por la sesión 7. Nos vemos en la sesión número 8.